Doctor Francisco Domínguez Brito, todo un historial de servicios, precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Doctor, muy bienvenido. buenos días. Buenos días, muchísimas gracias. Muy contento de estar aquí y agradeciendo siempre todo el gesto de ustedes para conmigo, don Álvaro y todos aquí. De verdad que muchísimas gracias. De cara a un proyecto, de cara al 6 de octubre, con dos orejeras, una de un lado, otra del otro, llevando un mensaje a la nación, hablando de renovación, de relanzamiento, de un nuevo PLD, de seguir una obra de nuestro partido, de seguir una obra de un presidente también de la República que ha hecho un gran esfuerzo y que ha transformado la República Dominicana, pero también con la creatividad, el ingenio, la posibilidad de crear y desarrollar nuevas propuestas a la nación. Por eso estoy aquí, para llevar a cada uno de los oyentes, de los amigos que nos acompañan, la esperanza, la ilusión de que se puede, de que hay que trabajar duro, pero de que se puede, de que a veces cuando las cosas se ven muy oscuras, la luz está al doblar del camino, y quiero ser esa luz, quiero ser esa llama que ilumine ese porvenir que tiene el Partido de la Liberación Dominicana y que no puede jamás desaparecer. Ex Procurador General de la República, el doctor Domínguez Brito, que está con ustedes, con un background formidable, ex senador por la gloriosa provincia de Santiago, ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ¿no? Sí, ¿verdad? Que más, ministro de Trabajo y de una larga actividad como jurista, como intelectual. O sea, estamos hablando de una personalidad formada en los mayores requisitos de la condición de Estado. Me gustaría saber qué le hace tomar a usted, doctor Francisco Domínguez Brito, la decisión de lanzar de manera formal su precandidatura presidencial por el PLD en este momento de crisis en su organización política. Pienso que es el mejor momento para hacer propuestas a la nación, para no concentrarnos en dimes y diretes, en ofensas, en discusiones estériles, en luchas de poderes que tienen que ver más a veces con cuestiones que no responden necesariamente al interés nacional. Y para mí era muy importante, y es todavía muy importante, y así lo haré, que nuestro partido vea opciones, que entienda que nosotros tenemos una agenda por delante que fue lo que quise plantear. Esa agenda de la educación. El presidente Medina llevó a cabo esa primera revolución educativa con un programa intenso de construcción de aproximadamente 29,000 aulas, más aulas que toda la historia de la República Dominicana. Un programa de formación docente y de directores de escuela que también ha sido sumamente importante porque no va a mejorar la calidad de la educación si no mejoramos la calidad de los profesores y el liderazgo de los directores de escuelas, que es fundamental para que nosotros podamos avanzar. Pero yo he dicho, ahora viene la segunda gran revolución educativa que tiene que ver con la calidad. Y es algo tan sencillo, pero a la vez tan profundo, que aprendamos a pensar y no a memorizar. Ese es el mensaje que yo quiero dar a la escuela, que nuestros muchachos puedan educarse en el pensamiento, en la razón, en todo aquello que nos invite a que nosotros podamos tomar decisiones. Esa es la gran revolución educativa que planteo, la República Dominicana bilingüe, que no salga nadie del bachillerato en la República Dominicana sin tener conocimiento del idioma inglés, que la jornada extendida podamos llevarla hasta las 5 o hasta las 6 de la tarde de manera opcional, pero solamente para el arte, poesía, literatura, música, bandas de música, corales, festivales de teatro y deportes, pero deportes que indudablemente nos lleven a una formación. El deporte tiene tres elementos básicos. Uno, que te forma en la disciplina. Todo el que ha practicado deporte sabe que el deporte te forma en la disciplina. Segundo, en la competitividad. Y la competitividad es muy importante, o más que la competitividad, es hacerte competitivo. En la vida tú tienes tantos desafíos, en todo en la vida, en el matrimonio, en la salud, en todo la vida es un desafío. Y si tú no te levantas, si tú no luchas, si tú no te formas en esa dedicación de tú echar hacia adelante, tu vida va a ser muy difícil, el éxito va a ser muy difícil. Y el tercero que educa el deporte es en el respeto a las normas.
un deportista difícilmente viola la luz roja de un semáforo cuando asume la disciplina deportiva, cuando tú comienzas a respetar las normas, porque nadie puede jugar baloncesto con las reglas del béisbol o con las reglas del fútbol. El deporte ayuda y por eso esas jornadas extendidas tendrán que concentrarse básicamente en esos elementos para hacer una formación integral, razonar, pensar, prepararse para el futuro y sobre todo con aquellos elementos que nos hacen mejores como personas. Pasquier le atribuye a Napoleón haber dicho, ¿verdad? Era un gran ajedrecista. Jugaba una partida antes de cada batalla y decía es que la estrategia está fundamentada en el tablero de ajedrez. Entonces eso, decía él, eso hay que razonar sobre eso y aplicarlo. De manera que vamos a poner ahí, doctor, yo jalando para mi lado el ajedrez. Y es así porque enseña a pensar. Ah, claro. Y yo creo que lo que más le hace falta a la República Dominicana en este momento es que podamos aprender a pensar. Bueno, un hermano suyo es un gran ajedrecista, de gran calidad como jugador y de gran calidad como organizador, ¿verdad? Fue presidente de la Federación Dominicana de Ajedrez, que la reformó, la reestructuró. Yo la fundé y fue su primer presidente. Así es. Él hizo maravillas ahí, le dio forma. Entonces le dio categoría, le dio clase, ¿verdad? Y además hizo de la federación una actividad propia precisamente para las escuelas. Así es. Sí, sí, un gran apasionado. Luego también estuvo don Álvaro en el Comité Mundial de Disciplina. Sí. Y realmente es un gran apasionado. Y el ajedrez enseña a pensar. Y yo reitero, ahora que yo veo tantos muchachos en los barrios, lo vi también en la Procuraduría, en los centros de detención de menores. Yo hago la historia de ese muchacho que estuvo recientemente involucrado en el caso del intento de asesinato del coronel que era custodia de las familiares de la esposa del presidente, de su madre. Y es muy triste porque yo conversé mucho con ese muchacho hacía 2 meses. Y cuando él y yo hablábamos, él me veía así como con una especie de desprecio porque yo comenzaba a hablarle de la educación, de la necesidad de que pensemos hacia dónde vamos. Y resulta que 2 semanas o 3, hace 2 o 3 semanas, se me acerca uno de los dirigentes de allá, de Gualey, y me dice, ¿usted recuerda el joven que usted habló mucho y que él tuvo una actitud de silencio, pero con una risa un poco sarcástica, así? Ese era Tiki Tiki, ese fue el que mataron ahí. Y a mí me duele porque igual hace una semana yo me encontré con otro muchacho con una sonrisa limpia, paradójicamente, y me dijo gracias porque cuando yo estaba detenido en la cárcel de menores, usted fue como amable con todos nosotros y nos incentivó a que lucháramos. Me dolió porque estaba reunido con otros muchachos que sacaron un cuchillo muy largo que era como le llaman lengua de mime, cosas de esas. Sí. Yo pienso mucho en los jóvenes aquí, sobre todo, ¿no? Esto no es la Churchill, la Lincoln, las escuelas privadas bilingües. Nuestro país no es eso. Nuestro país tiene muchas demandas, muchos muchachos con la mirada lánguida, así que lo ven hacia el horizonte y tú no sabes hacia dónde va. Ustedes no se imaginan la cantidad de muchachas embarazadas de 13, de 14 años, niñas, que tú ves esa barriguita y a ti te dan ganas casi de llorar, y otras con niños en los brazos y no se sabe cuál es más niño, el que tiene en sus brazos o en sus piernas o ella misma. Hago también la historia de unas 10, 12 niñas que estaban haciendo sexo oral por 25 pesos, por 30 pesos y todo para comprar un celular que probablemente será robado porque lo comprarán a un muy buen precio. Y esa es mi prioridad en este momento. Yo quiero ser presidente de la República para cambiar, para trabajar con el ser humano y sobre todo nuestros jóvenes niños. Seguir las estancias infantiles del presidente Medina para mí sería una de mis grandes prioridades. Creo que es una de las obras más grandiosas que ha hecho el presidente Medina y yo le voy a dar continuidad a ello. Perdóname, vamos a hacer algo. Vamos con Cundo Camarena y seguimos con el doctor Francisco Domínguez Brito. ¡Vámonos, Cundo! Es el gobierno. Francisco, ayer estuvo el presidente de tu partido, del PLD, el doctor Leonel Fernández, expresidente de la República, encabezando una manifestación frente al Congreso Nacional.
Un Congreso que está dirigido en la Cámara por un PLDista y en el Senado por otro PLDista. Reinaldo decía que esa es una actitud cuestionable, entre otras cosas. ¿Qué opinión tiene Francisco Domínguez de lo que puede pasar con el PLD de cara a las elecciones del 2020 si permanece esta situación interna en el partido? Mira, lo primero que quiero partir de el respeto al expresidente Fernández. Sin embargo, eso no quita que yo fije claramente mi posición. Muchas de las cosas que estamos viviendo hoy en el PLD en gran medida se debe al liderazgo de nuestro propio partido. Y el presidente de nuestro partido es el expresidente Leonel Fernández. El comité político dura meses y meses y ni siquiera se reúne. El comité central dura años y no se reúne. Los comités intermedios y provinciales tampoco se reúnen durante años y años. Y no hablo de la reunión por reunión, simplemente porque no hay una gerencia ni un liderazgo que haya hecho que esas reuniones que deberían de celebrarse sean para discutir cuestiones de metodología, de principios, de cuál es la filosofía, de cuál es nuestra ideología como partido, de cómo nos formamos en ella. Este tema de, por ejemplo, el periodo de gobierno, que no es un tema necesariamente ideológico, pero sí es una interpretación conceptual sobre un planteamiento político, una estructura del Estado. Nosotros toda la vida, el presidente Fernández siempre nos dijo, todo el mundo siempre nos dijo, y eso se supone que fue nuestro planteamiento hace 10 años, que el sistema norteamericano era el que procedía. Lo defendimos en todo momento. Viene la reforma constitucional y todavía lo defendíamos. En última instancia se produce que no, que es el sistema brasileño el que más conviene a la República Dominicana. Se saca de una funda como si fuese el conejo que saca un mago y de pronto todos cambiamos. Y uno se queda mirando y dice, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué queremos? Y ahora de nuevo hay muchas personas que le piden al presidente Medina que reforme nuevamente. Y eso genera nuevos enfrentamientos. ¿Qué debe pasar? ¿Qué debió pasar? ¿Qué debe asumir el presidente Fernández? El liderazgo de presidente de partido, de dejar, digamos, que aquello que fueron nuestros principios sean los que prevalezcan. Si ya fueron 3 periodos de gobierno, un cuarto, un quinto, nos asemeja más a otros esquemas que fueron los que nosotros combatimos. Si el presidente Fernández se mira hoy en el espejo y puede retroceder 10, 15 años atrás, probablemente él va a decir, yo no soy el mismo Leonel Fernández. Y este llamado no es solo para el presidente Fernández, es para todos nosotros, absolutamente todos nosotros. Yo no digo que es malo o bueno lo que pueda estar haciendo el presidente Fernández de cara a una aspiración legítima que respeto. Lo que yo estoy diciendo es que nuestro partido y responsables somos todos, no solo el presidente Fernández, todos, no quiero cargarle solamente a él, es que nosotros hemos debido de tener posiciones muy claras sobre el Estado, o al menos no cambiar lo que fueron nuestras posiciones claras, y si vamos a cambiar, tienen que ser fruto de una discusión teórica, doctrinal, sobre hacia dónde nosotros debemos ir. Toda esta discusión sobre la reforma constitucional no debe hacerse en las calles, no debe hacerse frente al Congreso. De una manera u otra, el presidente del Senado, entiendo su planteamiento, lo comprendo perfectamente. El presidente del Senado y el expresidente Fernández tienen una relación muy profunda de amistad y de respeto. Yo sé que tiene que sentirse mal, es el secretario general, es el presidente del partido que le hace una manifestación al secretario general del partido acusando de dictadura. Todo eso genera heridas y al final del otro lado pueden venir heridas hacia el presidente Fernández y eso también genera nuevas heridas. Yo planteo por eso la necesidad de que miramos hacia el futuro, de que entendamos que es lo que más conviene al partido y sobre todo a la nación y sobre todo a nuestros líderes, que sepan que el PLD no es de nadie en particular, es de la democracia, es del pueblo, y que entiendan también que todos somos miles y miles los PLDistas y todos tenemos un corazoncito.
todos tenemos un corazoncito. Hoy hay 7.000 hombres y mujeres en las calles aspirando a vocales en los distritos municipales, a directores de esas jurisdicciones, a regidores, alcaldes, a diputados, entregándolo todo, renunciando a su familia, renunciando a sus pocos ingresos que tienen por una aspiración y un sueño legítimo. Y nosotros no tenemos derecho, ningún derecho a atrofiar, a limitar, a desencantar, a impedir que ese conjunto, ese ejército de hombres y mujeres, sobre todo de tantos jóvenes que hoy están participando, que nosotros podamos troncharles sus aspiraciones por dificultades que nosotros podamos tener. No estoy de acuerdo ni remotamente cómo se está manejando desde la dirección de nuestro partido. Le pido al presidente Fernández como presidente que convoque al comité político, que lo convoque porque los estatutos demandan, exigen que sea él el que convoque, que discutamos todos estos problemas y que salgamos con una posición donde sea el interés del país y de nuestro partido el que esté por encima de cualquier planteamiento personal. Ante el panorama que describe, estamos en la antesala o podríamos estar en la antesala de una división inevitable a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana. Depende de lo que decidan esos hombres y mujeres que hoy están en todas las calles del Partido de la Liberación Dominicana. Si nuestros dirigentes en los barrios, desde Barahona hasta Azua, Samaná o Montecristi, decide que el partido tiene que encauzarse por una renovación, por reconocer los grandes logros que hemos realizado, la obra del expresidente Fernández, la gran obra del presidente Medina, y que debemos mirar hacia adelante con ese espíritu de cambio y de renovación, no habrá división, habrá unidad. Si por el contrario nos concentramos en otro tipo de discusiones, seguimos abriendo heridas, nos ofendemos el uno con el otro, la situación será bastante difícil. Ese es el dilema que hay y quienes tienen que tomar esa decisión son los hombres y mujeres cuadros de nuestro partido. Al final, si algo pasa, no nos quejemos, no le echemos la culpa a nadie, ni los del sector del presidente Fernández le echemos la culpa al presidente Medina, ni yo que estoy dentro del sector del presidente Medina le echemos la culpa al presidente Fernández. Culpables seremos todos, unos porque toman las decisiones y otros porque siguen las decisiones. Todos somos maduros, adultos y sabemos en los que estamos y hacia dónde vamos. Aquí simplemente hay dos opciones, o mirar hacia el futuro o mirar hacia el pasado. Que sean los dirigentes del PLD con su madurez los que tomen su decisión. Aunque hoy, doctora, aparece en unas declaraciones de Franklin Almeida Rancière, uno de los principales seguidores de Leonel Fernández, diciendo que no hay posibilidad de un arreglo, de acuerdo. Alrededor del presidente Fernández hay muchas personas que lamentablemente le llevan un espíritu de conflicto y eso hace todavía mucho más daño. Ese tipo de declaraciones también lamentablemente lo que generan es más dificultades. El PLD tiene que unificarse a que nuestro gobierno termine bien. El presidente Medina, y he sido parte de diferentes gobiernos, creo que ha sido un extraordinario presidente. Aquí hay tantos temas por delante que se han logrado, el tema de la seguridad social, como decía, la jornada extendida, las estancias infantiles, las visitas sorpresas, el 911, la gente no se imagina los hombres y mujeres que han sido salvados por el 911, las vidas que han sido rescatadas por el 911, cómo ha mejorado también en algunos aspectos la capacidad operativa de la misma policía en la prevención. Nosotros deberíamos estar en el PLD alabando todo este trabajo. El presidente Medina va a declarar en los próximos meses el fin del analfabetismo de la República Dominicana. Yo creo que con esa sola obra el presidente Medina quedará en la historia. Una de mis grandes quejas en el PLD es que cuando el presidente Medina lanzó ese proyecto, no hubo una instancia de nuestro partido. Una instancia, comité político, comité central, que diga el PLD se va a la calle a ayudar a alfabetizar. Cuando vino el ciclón George, tú recuerdas, el PLD salió a la calle a reparar a todas las personas pobres
hombres y mujeres, gente que nunca había clavado tal vez un clavo, se subió en escaleras con una solidaridad inmensa para lograr que se pudiesen nuevamente rehabilitar sus viviendas. Cuando surgió el tema de la alfabetización y la erradicación, el PLD debió irse a las calles. Esas son las pequeñas señales de por qué nos estamos equivocando en algunas cosas. El PLD tiene que volver a ser el PLD, tiene que volver a retomar esa filosofía, tienen que entender que es un partido que se formó para trabajar en el barrio, con la gente y con sus necesidades. Y la liberación de República Dominicana del analfabetismo es una de las grandes metas que tiene que tener nuestro país, porque es una de las grandes metas de cualquier sociedad medianamente civilizada. Doctor Francisco Domínguez Brito, entonces usted entiende que en medio de toda esta crisis, de toda esta confrontación entre dos de los más importantes dirigentes del PLD, Leonel Fernández y Danilo Medina, la opción sería ni Danilo ni Leonel, sino permitir que una nueva camada de dirigentes sea la que busque la nominación presidencial. Ese es mi planteamiento. Mi planteamiento es que fluya la democracia, que quien gane las primarias, todo el mundo apoyemos en ese sentido, que haya una unidad de criterio, de apoyo a nuestros gobiernos, de apoyo al presidente Medina, de que el presidente Fernández asuma también su liderazgo como presidente del partido y que simplemente fluya la democracia. Por eso fui partidario de las elecciones internas abiertas, soy partidario de que quien ganó, ganó, de que sean las ideas las que prevalezcan, de que no sea la compra ni el dinero lo que determine quién va a ser candidato o no, sea regidor o a vocal, y simplemente que se puedan crear las oportunidades. ¿Ustedes creen que es correcto que, por ejemplo, ya la precampaña lleva casi 15 días, pero por este tipo de discusión no hay una oportunidad de que en Bonao, por ejemplo, se reúna a toda la militancia del partido y cada candidato a regidor pueda exponer lo que cree, que cada candidato a alcalde pueda exponer lo que cree, porque cada uno de ellos por sí solo no va a poder reunirlos, no tiene los recursos ni las capacidades. Yo llamo a mi partido a que urgentemente se reúna, a que convoque a una movilización nacional, a que se le instruya a todas las direcciones municipales, intermedias y provinciales a que hagan de este proceso interno una fiesta democrática, a que se convoque a toda la militancia en espacios cerrados, a que se le permita a cada precandidato exponer cuál es su programa, qué haría de ser electo, cuál es su posición y que hagamos de esto lo que tiene que ser una fiesta de democracia, de futuro, de alternabilidad, de visión hacia dónde debemos ir. Ese es mi planteamiento. Con la culminación de este proceso, estamos en un proceso de transición política del liderazgo. El PLD tiene 20 años ya. ¿En qué medida ha afectado estos dos liderazgos el surgimiento de un nuevo liderazgo dentro del Partido de la Liberación Dominicana? Son muy fuertes. Por ejemplo, alguien me decía, bueno, pero tú estás muy mal en las encuestas. Yo decía, bueno, pero es que cuando veo todas las encuestas, el presidente Medina me sale con 56, 59 con intención del voto. El presidente Fernández tiene un voto muy, muy duro, porque también hizo una gran obra de gobierno. Indudablemente que sí. Por eso yo le agradezco mucho los comentarios que ustedes hicieron cuando yo hice mi lanzamiento formal. La vida es una batalla y yo personalmente como candidato no puedo esperar que vengan a mí los frutos o los confetis o lo que sea. Es simplemente venir aquí ante la Z, exponerme ante ustedes y decir con claridad mi opinión, sin paños tibios, que yo pienso de lo que está sucediendo en el partido, que yo pienso de lo que se debe de hacer, decirle al país que yo pienso del peligro de la oposición. A mí me preocupa que nosotros podamos volver a ese partido opositor que lamentablemente no fue lo mejor para el país. Yo tengo posiciones muy claras y diferenciadas de lo que sería un gobierno del partido opositor a un gobierno nuestro dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Esa debe ser la discusión y ese fue nuestro planteamiento. Son liderazgos fuertes, como tú dices, Felipe, pero la única manera de que pueda existir renovación, alternabilidad, es que cada uno de nosotros se siente en mesas como esta y exponga
proponga, lo que crea y que haga un llamado a toda la dirigencia para que también podamos unificar unos criterios. Ese es mi planteamiento. Doctor Francisco Domínguez Brito, gracias por su presencia en este gobierno de la mañana. Muchísimas gracias a todos ustedes, todas las bendiciones también. Y solamente concluyo con esto. Espero ser presidente de la República. Estoy aquí para pedirle a cada quien que me está escuchando en la radio, en el vehículo o en sus casas. Quiero ser un presidente decente, que cuando termine en 4 o en 8 años, camine por las calles, por una zona colonial renovada que yo pueda renovar o por cualquiera de las calles del país, que la gente pueda decir, por ahí va caminando un presidente que encabezó el gobierno más honesto que haya tenido la República Dominicana, más trabajador con la gente más pobre, más servicial con aquel que lo necesitaba. Que la gente pueda decir, caramba, por ahí va un presidente que fue un presidente decente. Muchas gracias. ¡Ya llévatelo, Cundo!